Más de 70 años durmiendo en la calle. Pero una noche, Jesús la visitó y todo cambió. La lluvia de noviembre caía implacable sobre las calles del centro histórico de la Ciudad de México, cuando Esperanza Morales se acurrucó bajo el portal de la iglesia de San Hipólito, cubriendo su cuerpo frágil con cartones empapados y una manta que había sido azul hace décadas. A los 87 años, llevaba más de 70 viviendo en las calles, tanto tiempo que ya nadie recordaba su verdadero nombre. Para los transeúntes, para los comerciantes, para los policías que la movían de un lugar a otro, ella era simplemente la güerita, una anciana invisible que formaba parte del paisaje urbano como las bancas rotas y los semáforos dañados. Sus manos, deformadas por la artritis y manchadas por décadas de intemperie, temblaban mientras sujetaba una lata oxidada donde algunas almas caritativas dejaban monedas. Sus ojos, opacos por las cataratas, apenas distinguían las siluetas de quienes pasaban frente a ella, pero su oído seguía siendo agudo y escuchaba cada comentario cruel, cada suspiro de fastidio, cada pinche vieja estorbosa que susurraban al verla. Esa noche era especialmente fría. El viento del norte se colaba entre los edificios coloniales, llevando el olor a tamales de los puestos callejeros y el humo de los coches que transitaban por Regina. Esperanza cerró los ojos y trató de recordar cuándo había sido la última vez que había probado comida caliente. ¿3 días? ¿Una semana? El tiempo se había vuelto líquido para ella, fluyendo sin forma entre el hambre y el sueño, entre la lluvia y el sol, entre los insultos y el silencio. «Órale, abuela, ya quítese de ahí, va a venir la patrulla y nos van a joder a todos», le gritó desde lejos Checo, un joven vendedor de chicles que conocía las calles como la palma de su mano. Esperanza no respondió. Había aprendido que hablar solo empeoraba las cosas. La gente se asustaba cuando los indigentes hablaban, como si sus palabras pudieran contagiar la desgracia. Así que se limitó a encogerse más, haciéndose tan pequeña como le era posible, esperando volverse invisible hasta que pasara la tormenta. Pero esa noche sería diferente. Esa noche, después de más de 7 décadas de abandono, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras el reloj de la catedral daba las 11 de la noche, Esperanza sintió una presencia extraña. No era el paso apresurado de los noctámbulos ni el ronquido de los motores. Era algo más sutil, como un cambio en la temperatura del aire, como si alguien hubiera encendido una vela invisible en medio de la oscuridad. Abrió los ojos nublados y vio a un hombre sentado en la banqueta de enfrente. Vestía ropa sencilla, una túnica clara que parecía brillar con luz propia a pesar de la penumbra. Sus pies estaban descalzos y en su rostro había una serenidad que Esperanza no había visto en décadas de observar caras humanas. «¿Tienes hambre, hija?», preguntó el hombre con una voz que sonaba como agua fresca en el desierto. Esperanza parpadeó varias veces, convencida de que estaba alucinando. Nadie la había llamado hija desde que era niña. Nadie le hablaba con esa ternura que parecía atravesar las capas de suciedad y desesperanza que la cubrían como una segunda piel. «No se preocupe por mí, joven», murmuró con voz ronca. «Siga su camino. Aquí no hay nada que ver». El hombre sonrió, y esa sonrisa iluminó toda la calle como si hubieran encendido faroles en cada esquina. «Esperanza», dijo pronunciando su nombre con una dulzura infinita, «he venido a buscarte». El corazón de la anciana se detuvo un instante. Nadie conocía su verdadero nombre. Nadie la había buscado nunca. Durante 70 años había sido un fantasma que vagaba por las calles, alguien de quien todos huían, alguien a quien todos preferían no ver. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó con voz temblorosa. «Siempre lo he sabido.
respondió él, acercándose lentamente. He estado esperando el momento correcto para visitarte. Esta noche es esa noche. Esperanza sintió algo que no había experimentado en décadas, la sensación de que alguien la veía realmente, no como un obstáculo o una molestia, sino como una persona con nombre, con historia, con valor. Señor, dijo con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas arrugadas, yo no soy nadie importante, soy solo una vieja que estorba en las calles. No entiendo por qué alguien como usted... ¡Shh! La interrumpió el hombre poniéndose de pie y caminando hacia ella. No hay nadie más importante en este momento que tú. Tu historia está a punto de cambiar, Esperanza, y con ella la historia de muchas otras personas. La lluvia había cesado sin que ella se diera cuenta. Las calles mojadas reflejaban una luz dorada que no venía de ningún farol visible. Y en los ojos de ese hombre misterioso, Esperanza vio algo que la hizo temblar. Reconocimiento absoluto, amor incondicional, la mirada de alguien que conocía cada dolor que había sufrido y cada lágrima que había derramado en la soledad de las madrugadas. ¿Quién es usted?, susurró. El hombre extendió su mano hacia ella, una mano que tenía marcas extrañas en la palma, como cicatrices antiguas. Soy quien nunca te ha abandonado, aunque no hayas podido verme. Soy quien ha estado contigo en cada noche fría, en cada día de hambre, en cada momento en que pensaste que no valías nada. Y por primera vez en 70 años, Esperanza Morales se sintió verdaderamente vista, verdaderamente amada, verdaderamente viva. ¿Has pasado alguna vez junto a alguien en situación de calle y te has preguntado cuál es su historia? Comenta Esperanza si quieres conocer el resto de esta historia que cambiará tu forma de ver a los más vulnerables. Y no olvides suscribirte para más relatos que tocan el alma y despiertan la compasión. La mano de Jesús era cálida como el primer rayo de sol después de una tormenta. Cuando Esperanza la tomó con sus dedos temblorosos, sintió algo que había creído perdido para siempre. La sensación de estar en casa, no un lugar físico, sino esa paz profunda que solo conocía de su infancia antes de que el mundo se volviera cruel e implacable. «Cuéntame tu historia, hija», le dijo Jesús mientras se sentaba a su lado bajo el portal de la iglesia, sin importarle que su túnica blanca tocara el suelo empapado. Esperanza se quedó callada por un momento. Llevaba décadas sin hablar de su pasado. Los recuerdos duelen cuando no hay nadie que los escuche con amor, así que había aprendido a enterrarlos en lo más profundo de su corazón. «Señor», murmuró con voz quebrada, «mi historia es fea. Está llena de dolor y de errores. No creo que usted quiera escucharla». «Todo lo contrario», respondió él con una sonrisa que parecía sanar heridas antiguas. «He venido precisamente para eso, para escuchar lo que nadie más ha querido oír». Y entonces, como un dique que se rompe después de años de contener agua, Esperanza comenzó a hablar. «Yo no siempre fui una indigente, señor, hace mucho tiempo, tanto que a veces pienso que fue en otra vida. Yo tenía una familia, tenía una casa en Xochimilco, pequeña pero llena de amor. Tenía un esposo que me hacía reír y 3 hijos hermosos que llenaban cada rincón con sus voces». Los ojos de Jesús brillaron con compasión infinita mientras la escuchaba. «Mi esposo Aurelio trabajaba en las chinampas, cultivaba las flores más hermosas que usted se pueda imaginar, alcatraces blancos, rosas rojas, claveles de todos los colores. Nuestros hijos eran pequeños entonces. Lupita tenía 8 años, Miguelito 6 y mi bebé Carmelita apenas había cumplido 3. Esperanza hizo una pausa, tragando saliva para contener las lágrimas que amenazaban con ahogarla. «¿Qué pasó?», preguntó Jesús con infinita ternura. «Fue en 1955. Yo tenía apenas 18 años y creía que el mundo era un lugar seguro. Una noche,
Hubo un incendio en nuestro barrio, un cortocircuito en la casa de al lado que se extendió como el diablo mismo. Aurelio y yo logramos sacar a Lupita y a Miguelito, pero cuando regresé por Carmelita, su voz se quebró completamente. Después de 68 años, el dolor seguía siendo tan fresco como si hubiera sucedido ayer. La casa se derrumbó con ella adentro. Mi bebé, mi pequeña Carmelita, quedó sepultada bajo las vigas ardientes. Sus últimos gritos, Dios mío, sus gritos. Jesús le puso la mano en el hombro y Esperanza sintió como si una corriente de paz la atravesara. No fue tu culpa, le dijo con una certeza que parecía venir del centro del universo. Eso me dijeron todos, continuó Esperanza limpiándose los ojos con el dorso de la mano, pero yo no podía aceptarlo. Era su madre. Mi trabajo era protegerla. Y fallé. Fallé de la manera más terrible que una madre puede fallar. La lluvia había comenzado a caer nuevamente, pero ninguno de los dos se movió. Era como si existieran en una burbuja sagrada donde solo importaba la verdad que finalmente estaba siendo revelada. Aurelio trató de consolarme. Lupita y Miguelito necesitaban a su madre. Pero yo me rompí por dentro. Empecé a beber para callar la voz de Carmelita que escuchaba en mis sueños. Empecé a pelear con Aurelio por cualquier cosa. Empecé a ser una extraña en mi propia casa. Esperanza miró hacia la calle mojada, viendo no los coches que pasaban, sino las sombras de su pasado. Una noche, después de otra borrachera terrible, Aurelio me dijo algo que nunca he podido olvidar. Esperanza, sé que perdiste a una hija, pero tus otros dos hijos están perdiendo a su madre. Decide si quieres seguir matándote de tristeza o si quieres vivir por los que aún te necesitan. ¿Y qué decidiste?, preguntó Jesús, aunque en sus ojos parecía ya conocer la respuesta. Decidí huir, confesó Esperanza, con una vergüenza que le pesaba como plomo en el pecho. Esa misma noche, mientras todos dormían, empaqué mis pocas cosas y me fui. Pensé que era mejor que mis hijos tuvieran un padre amoroso que una madre loca de dolor. Pensé que sin mí podrían ser felices. El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Era el silencio de quien finalmente ha soltado un secreto que había cargado durante décadas. Llegué a la Ciudad de México sin dinero, sin trabajo, sin conocer a nadie. Al principio busqué empleos, pero en esos tiempos una mujer que había abandonado a su familia no tenía muchas opciones. La gente me veía en los ojos y sabía que cargaba algo oscuro. Nadie quería contratarme. Se envolvió más en su manta andrajosa, como si tratara de protegerse de los recuerdos. Así que terminé en las calles. Y aquí he estado desde entonces, 70 años viendo pasar la vida de otros, preguntándome cada día si Lupita y Miguelito están bien, si lograron ser felices sin mí, si alguna vez me perdonaron por abandonarlos. Jesús la miró con ojos que parecían contener todo el amor del universo. ¿Sabes cuál ha sido tu mayor error, Esperanza? Ella negó con la cabeza, esperando escuchar lo que sabía, que había sido una cobarde, una mala madre, una mujer que no supo enfrentar su dolor. Tu mayor error, dijo Jesús con voz suave pero firme, ha sido creer que no eras digna de perdón. Has castigado tu alma durante 7 décadas por una decisión que tomaste desde el dolor más profundo que puede experimentar un corazón humano. Y por primera vez en 70 años, Esperanza sintió que alguien entendía realmente el infierno en el que había vivido. Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Esperanza como campanas que despiertan a los muertos. Durante 70 años, había cargado el peso de su culpa como si fuera una penitencia sagrada, creyendo que merecía cada noche de frío, cada día de hambre, cada mirada de desprecio. Pero Señor, murmuró con voz temblorosa, yo abandoné a mis hijos.
Lupita tenía apenas 8 años, Miguelito 6. Los dejé huérfanos de madre por mi propia cobardía. ¿Cómo puede eso tener perdón? Jesús se incorporó y extendió sus manos hacia el cielo nocturno. La lluvia había cesado completamente, y las nubes se abrían para dejar pasar rayos de luna que bañaban la calle con una luz plateada. «Esperanza», dijo con una voz que parecía contener el eco de todas las oraciones del mundo. «¿Crees que el amor de una madre puede morir?» La pregunta la desconcertó. No era lo que esperaba escuchar. «No, Señor, el amor de madre es eterno». Entonces dime, durante estos 70 años, ¿has dejado de amar a tus hijos un solo día? Esperanza sintió que el pecho se le contraía. Ni una sola noche había pasado sin que rezara por Lupita y Miguelito. Ni un solo amanecer había llegado sin que se preguntara si estaban bien, si tenían trabajo, si habían formado familias, si eran felices. No, Señor, ni un solo día, pero... ¿Pero qué? Pero amarlos desde lejos no es suficiente. Los abandoné cuando más me necesitaban. Jesús se acercó y puso sus manos sobre los hombros de Esperanza. Al contacto, ella sintió como si décadas de dolor comenzaran a disolverse lentamente. «Hija mía, tú no abandonaste a tus hijos por falta de amor. Los dejaste porque creías que sin ti tendrían una vida mejor. Te fuiste porque pensaste que eras un peligro para su felicidad. Esa decisión, aunque dolorosa, nació del amor más profundo que puede existir, el amor que se sacrifica por el bienestar del otro». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas arrugadas de Esperanza, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. «¿De verdad cree eso, Señor?» «No lo creo, lo sé. He estado contigo todas estas noches, viendo cómo lloras por ellos. He escuchado cada oración que has murmurado pidiendo por su bienestar. He visto cómo rechazas la comida cuando apenas tienes para comer, rezando para que ellos nunca pasen hambre». Esperanza se quedó inmóvil. Era cierto. Durante todos estos años, cada vez que conseguía algo de dinero, en lugar de gastarlo en comida para ella, iba a una iglesia y prendía velas pidiendo por la felicidad de sus hijos. «Pero ahora», continuó Jesús, con una sonrisa que iluminaba toda la calle, «ha llegado el momento de que tu penitencia termine. Ha llegado el momento de que sepas la verdad». «¿Qué verdad?» Jesús metió la mano en su túnica y sacó algo que hizo que el corazón de Esperanza se detuviera. Una fotografía vieja, amarillenta por los años, pero claramente visible bajo la luz de la luna. En la imagen se veía a una mujer mayor, de cabello canoso y sonrisa gentil, rodeada de una familia numerosa. Hijos, nueras, yernos, nietos de todas las edades. Todos sonreían a la cámara en lo que parecía ser una celebración navideña. «¿Reconoces a alguien en esta foto?», preguntó Jesús. Esperanza acercó la imagen a sus ojos nublados por las cataratas y se quedó sin aliento. Ahí, en el centro de la familia, estaba una mujer que tenía sus mismos ojos, su misma forma de sonreír, aunque el tiempo hubiera cambiado su rostro. «¿Es Lupita?», susurró con voz quebrada. Lupita Hernández Morales, de 78 años, maestra jubilada, madre de 4 hijos, abuela de 8 nietos. Vive en Cuernavaca con su esposo Ramón, con quien se casó hace 52 años. Esperanza no podía creer lo que estaba viendo. Su niña, su pequeña Lupita, había crecido, se había casado, había sido feliz. «¿Y Miguelito?», preguntó con el alma en vilo. Jesús sacó otra fotografía. En esta se veía a un hombre mayor, con el cabello completamente blanco, vestido con overol de trabajo, rodeado de lo que parecían ser estudiantes jóvenes en un taller de carpintería. Miguel Morales, de 76 años. «Maestro carpintero,
Durante 40 años enseñó el oficio a jóvenes de escasos recursos, casado con Dolores, padre de 3 hijos, abuelo de 6 nietos. Nunca se mudó de Xochimilco, sigue viviendo a 2 calles de donde nació. Las fotografías temblaban en las manos de Esperanza. Sus hijos no solo habían sobrevivido sin ella, habían prosperado, habían sido felices, habían formado familias hermosas. Pero, murmuró confundida, ¿cómo? Tu esposo Aurelio fue un padre extraordinario, explicó Jesús con orgullo evidente. Cuando te fuiste, en lugar de amargarse, se dedicó completamente a criar a tus hijos. Los educó con amor, les habló de ti con respeto, les enseñó a perdonar. Nunca los dejó odiarte, Esperanza. Les enseñó que su madre había tomado una decisión difícil desde el dolor y que eso no significaba que no los amara. Esperanza se cubrió el rostro con las manos, sollozando como no había llorado en décadas. Ellos me recuerdan, te aman, y durante todos estos años han estado buscándote. La revelación cayó sobre ella como un rayo. No había sido olvidada, no había sido borrada de sus vidas. Sus hijos la habían estado buscando. ¿Me están buscando? Cada año, el día de la muerte de Carmelita, van a todas las iglesias del centro de la ciudad esperando encontrarte. Cada Navidad ponen una silla vacía en su mesa, esperando que regreses. Nunca perdieron la esperanza de volverte a ver. Y en ese momento, Esperanza Morales comprendió que su historia no había terminado 70 años atrás. Apenas estaba a punto de comenzar el capítulo más hermoso. Parte 4. El impacto de las fotografías y las palabras de Jesús fueron como un terremoto en el alma de Esperanza. Durante 70 años había vivido construyendo una versión de la realidad en la que ella era la villana de su propia historia, la madre que había fallado de la manera más terrible. Pero ahora, con esas imágenes en sus manos temblorosas, todo el edificio de culpa que había construido comenzaba a desmoronarse. No puede ser cierto, murmuró mirando una y otra vez las fotografías. ¿De verdad me han estado buscando? Después de tanto tiempo, después de lo que les hice. Jesús se sentó nuevamente a su lado, y su presencia irradiaba una paz que Esperanza nunca había experimentado. Esperanza, ¿recuerdas la última vez que fuiste a una iglesia a rezar por ellos? Ella no tuvo que pensarlo mucho. Hace 3 días, Señor, en la iglesia de San José, aquí cerca, prendí una veladora con las únicas monedas que tenía y pedí como siempre que Dios los mantuviera sanos y felices, aunque yo no estuviera con ellos. ¿Y sabes qué estaba pasando en ese exacto momento? Esperanza negó con la cabeza, intrigada. Lupita estaba en Cuernavaca, en su casa, enseñándole a su nieta más pequeña a hacer flores de papel, igual como tú le enseñaste cuando era niña. Y mientras le doblaba los pétalos, le contaba sobre su abuela Esperanza, la mujer que hacía las flores más hermosas del mundo y que un día tuvo que irse, por razones que ella aún no podía entender. Las lágrimas de Esperanza cayeron sobre las fotografías, pero esta vez no las secó. Por primera vez en décadas no sentía vergüenza de llorar. ¿Y Miguelito? Miguel estaba en su taller, terminando una cuna de madera para su primer bisnieto que está por nacer. Mientras lijaba la madera pensaba en ti, recordando cómo le enseñaste a ser gentil con las manos, a tratar cada material como si fuera algo sagrado. Era demasiado hermoso para ser verdad, pero la certeza en la voz de Jesús no admitía dudas. ¿Por qué no me han encontrado en todos estos años? Porque has estado escondiéndote, hija. No solo en las calles, sino en tu propio dolor. Te has vuelto invisible por elección propia, creyendo que no merecías ser encontrada. Jesús tenía razón. Durante décadas, cada vez que veía policías o trabajadores sociales,
se escondía. Cada vez que alguien preguntaba su nombre, inventaba uno falso. Había construido muros invisibles alrededor de su identidad, convencida de que era mejor permanecer muerta para el mundo. Pero esta noche, continuó Jesús con una sonrisa que parecía contener promesas infinitas, todo eso va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que ha llegado el momento de que regreses a casa. La palabra casa resonó en el corazón de Esperanza como una campana que toca a gloria. Casa, después de 70 años, ¿era posible que aún tuviera un lugar en el mundo que no fuera esta banqueta fría? Señor, dijo con voz temblorosa, míreme bien, soy una anciana sucia, enferma, sin dientes, huelo mal. Estoy loca de tanto hablar sola. ¿Cómo puedo presentarme así ante mis hijos? ¿Cómo puedo llegar a sus casas hermosas, a sus familias perfectas, siendo esto que soy ahora? Jesús se puso de pie y extendió su mano hacia ella nuevamente. Esperanza, ¿sabes cuál es la diferencia entre la vergüenza y la humildad? Ella negó con la cabeza, confundida por la pregunta. La vergüenza te dice que no mereces amor por lo que has hecho o por cómo te ves. La humildad te dice que mereces amor precisamente porque eres humana, con todas tus fragilidades y errores. Al tomar su mano, Esperanza sintió algo extraordinario. Era como si una energía cálida recorriera todo su cuerpo, sanando no solo su espíritu, sino también su carne cansada. Sus manos dejaron de temblar. Su espalda se enderezó ligeramente, sus ojos, nublados por las cataratas, comenzaron a aclararse. ¿Qué me está pasando?, preguntó asombrada. Te estás preparando para el encuentro más importante de tu vida, respondió Jesús, pero antes hay algo que necesitas saber. ¿Qué cosa? Lupita y Miguel no son los únicos que te han estado buscando. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Había otros? ¿Otros miembros de la familia que aún la recordaban? Aurelio, dijo Jesús con una sonrisa llena de ternura, tu esposo murió hace 5 años, pero antes de partir, les hizo prometer a tus hijos que nunca dejarían de buscarte. Sus últimas palabras fueron, encuentren a su madre, díganle que la perdono, que la amo y que la esperaré en el cielo. Esperanza se desplomó sobre la banqueta, sollozando con una intensidad que parecía venir de las profundidades de su alma. Aurelio, su amado Aurelio, la había perdonado. Incluso después de haberlo abandonado con 2 niños pequeños y un corazón roto, él la había perdonado. ¿De verdad dijo eso? Cada palabra. Y hay algo más. Jesús sacó una última fotografía de su túnica. En esta imagen se veía una tumba sencilla pero bien cuidada, cubierta de flores frescas. En la lápida se leía, Aurelio Hernández, esposo amoroso, padre ejemplar, esperando el reencuentro eterno. Tus hijos van a su tumba todos los domingos, explicó Jesús, y siempre llevan una flor extra, una para ti, la esposa que aún aman y esperan encontrar. En ese momento, Esperanza Morales comprendió que el perdón que había buscado durante 70 años en las calles frías de la ciudad había estado esperándola todo el tiempo en los corazones de quienes más amaba. La transformación que experimentaba Esperanza no era solo emocional. Algo sobrenatural estaba ocurriendo en su cuerpo cansado por 7 décadas de intemperie. Al sostener la mano de Jesús, sentía como si una corriente de vida renovada fluyera por sus venas. Sus articulaciones, hinchadas y dolorosas, comenzaron a moverse con menos rigidez. Su respiración, siempre laboriosa por años de humedad y frío, se hizo más profunda y clara. «Señor», murmuró asombrada, «¿qué me está sucediendo?» «Te estás preparando para volver a ser quien realmente eres», respondió Jesús con esa sonrisa que parecía contener todos los amaneceres del mundo. Esperanza Morales no es una indigente que vive en las calles.
Es una madre, una abuela, una mujer con una historia de amor que trasciende el dolor. Pero mientras su cuerpo se fortalecía, su mente luchaba contra décadas de autodesprecio. ¿Y si no me reconocen? ¿Y si cuando me vean así, tan vieja y deteriorada, se arrepienten de haberme buscado? Señor, han pasado 70 años. Lupita era una niña cuando me fui, ahora es una anciana. ¿Cómo puede una madre aparecer en la vida de sus hijos después de tanto tiempo? Jesús se puso de pie y caminó hacia la calle. El asfalto mojado reflejaba una luz dorada que no venía de ninguna lámpara visible, creando un sendero luminoso que se extendía hacia el horizonte. Esperanza, ¿recuerdas la parábola del hijo pródigo? Sí, Señor, el hijo que se fue de casa y cuando regresó, su padre lo recibió con fiesta. ¿Y sabes por qué el padre lo recibió así? Esperanza negó con la cabeza, aunque intuía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Porque el amor de un padre trasciende el tiempo, el orgullo y las circunstancias. El padre en esa parábola no vio a un hijo sucio y fracasado que regresaba. Vio al niño que había amado desde antes de nacer, al joven que había bendecido con sus propias manos, al pedazo de su corazón que había estado perdido y ahora regresaba a casa. Jesús se volteó hacia ella, y en sus ojos Esperanza vio reflejado el mismo amor incondicional del que hablaba. Tus hijos no van a ver a una anciana indigente cuando aparezca en sus vidas. Van a ver a la madre que los cargó en su vientre, que los alimentó con su pecho, que les cantó canciones de cuna, que les enseñó las primeras palabras. Van a ver a la mujer que los amó tanto que fue capaz de sacrificar su propia felicidad por la de ellos. Las palabras de Jesús se clavaron en el corazón de Esperanza como flechas de luz que disipaban décadas de oscuridad. Pero tengo miedo, confesó con la honestidad de quien ya no tiene nada que perder. Tengo miedo de que sea demasiado tarde. Tengo miedo de que el tiempo haya borrado todo lo bueno que pude haber hecho como madre. Tengo miedo de ser una carga en sus vidas felices. El miedo es natural, respondió Jesús, acercándose nuevamente, pero el miedo no debe ser tu guía. El amor debe serlo. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos en las suyas. Esperanza, durante 70 años has vivido en el infierno del autocastigo. Has pagado un precio que nadie te pidió pagar. Has cargado un peso que nunca fue tuyo cargar. Es hora de que regreses al cielo del amor familiar. En ese momento, algo extraordinario sucedió. La calle se llenó de una luz suave y dorada, y Esperanza vio figuras translúcidas caminando hacia ella. Reconoció inmediatamente a Aurelio, su esposo, que se veía exactamente como el día en que se conocieron, joven, sonriente, con esos ojos llenos de bondad que la habían enamorado. Detrás de él venía una niña pequeña, de unos 3 años, con coletas y un vestido blanco. Era Carmelita, su bebé que había muerto en el incendio, pero ahora sonreía con la paz de quien nunca conoció el dolor. Esperanza, dijo Aurelio con la misma voz tierna que recordaba, es hora de que vengas a casa. Los niños te están esperando. Carmelita corrió hacia ella y aunque era solo una visión, Esperanza sintió como si pudiera abrazar a su hija perdida después de tantas décadas. Mamá, dijo la niña, con voz de campana de cristal, no llores más. Todo va a estar bien. Lupita y Miguelito han sido felices, pero tu felicidad les falta para completar la suya. Las apariciones se desvanecieron lentamente, pero el mensaje había quedado grabado en el alma de Esperanza con letras de fuego. ¿De verdad cree que me van a recibir?, preguntó a Jesús con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de esperanza renovada. No lo creo, lo sé, porque he visto sus corazones, y en ellos no hay rencor, solo amor esperando ser liberado. Jesús se puso de pie y le extendió la mano una vez más.
¿Estás lista para ir a casa, Esperanza Morales? Y por primera vez en 70 años, ella se sintió verdaderamente lista para vivir de nuevo. Esperanza tomó la mano de Jesús con una firmeza que no había sentido en décadas. Por primera vez en 70 años, su respuesta no nacía del miedo o la culpa, sino de una esperanza genuina que crecía como flor en tierra fértil. «Sí, Señor», dijo con voz clara, «estoy lista para ir a casa». Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, la realidad práctica la golpeó como agua fría. «¿Pero cómo? No sé dónde viven, no tengo dinero para transporte, no tengo ropa decente para presentarme». «Señor, estoy dispuesta, pero no sé por dónde empezar». Jesús sonrió con esa serenidad que parecía tener respuesta para todo. «Esperanza, cuando el corazón está listo, el camino se abre solo. Mañana por la mañana, cuando salga el sol, vas a caminar hacia la plaza de San Juan. Ahí vas a encontrar lo que necesitas para comenzar tu viaje de regreso». ¿Qué voy a encontrar? Confianza. Vas a confiar en que cada paso que des será guiado por el amor que nunca te abandonó. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Esperanza volteó y vio a un policía caminando hacia ellos con la típica expresión de fastidio que conocía tan bien. Durante décadas, los uniformados habían sido sus enemigos silenciosos, moviéndola de lugar en lugar como si fuera basura que había que esconder. «¡Órale, señora!», gritó el oficial. «¡Ya váyase de aquí! No puede estar durmiendo en las puertas de la iglesia. Hay familias que vienen temprano y se quejan». Esperanza sintió el reflejo automático de encogerse, de disculparse, de arrastrarse a otro lugar como había hecho miles de veces. Pero cuando volteó para pedirle a Jesús que se fueran juntos a otro sitio, ya no estaba ahí. Había desaparecido tan silenciosamente como había llegado, pero su presencia seguía siendo tangible en el aire, como un perfume de paz que permanece después de que alguien querido se ha ido. El policía se acercó más, y Esperanza pudo ver que era joven, quizás de la edad que tendría alguno de sus nietos. «¿Me escuchó, señora? Le digo que se retire». Por primera vez en 70 años, Esperanza no bajó la cabeza. Se incorporó lentamente, con una dignidad que la sorprendió incluso a ella misma, y miró al joven oficial directamente a los ojos. «Disculpe, oficial», dijo con voz firme pero respetuosa. «Me voy en un momento. Solo estaba rezando». Algo en su tono, en su postura, hizo que el policía se detuviera. Esperaba encontrar a la típica indigente sumisa y miedosa, pero la mujer que tenía frente a él irradiaba una serenidad que lo desconcertó. «¿Está bien, señora? Se ve diferente». Era cierto. Aunque seguía llevando las mismas ropas andrajosas, aunque su cabello seguía siendo una maraña gris, había algo en Esperanza que había cambiado fundamentalmente. Sus ojos, antes apagados por la desesperanza, ahora brillaban con una luz interior que era imposible ignorar. «Estoy bien, joven», respondió con una sonrisa que hizo que el oficial se sintiera inexplicablemente conmovido. «De hecho, creo que por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien». El policía se quedó callado por un momento, estudiando el rostro de esa mujer que parecía haber encontrado algo precioso en medio de la noche. «¿Necesita ayuda? ¿Quiere que llame a algún albergue?» La pregunta sorprendió a Esperanza. Durante décadas, los policías solo la habían visto como un problema que resolver. Ahora, este joven le ofrecía ayuda con genuina preocupación. «No, gracias», respondió recogiendo sus pocas pertenencias. «Mañana temprano voy a empezar un viaje a casa». «¿Tiene familia?» «Sí», dijo Esperanza, y al pronunciar esa palabra sintió como si estuviera declarando una verdad que había negado durante toda su vida adulta. «Tengo hijos, nietos, y mañana voy a verlos».
El policía asintió, aunque no terminaba de entender la transformación que estaba presenciando. Que tenga buena suerte, señora. Gracias, joven, y que Dios lo bendiga. Mientras el oficial se alejaba, Esperanza caminó lentamente hacia un banco cercano, donde pasaría su última noche en las calles. Pero esta vez, en lugar del miedo y la tristeza habituales, se sintió llena de una expectativa casi infantil. Se acomodó en el banco y miró hacia el cielo estrellado. Las nubes se habían dispersado completamente, y la luna brillaba con una intensidad que parecía especialmente dirigida hacia ella. «Aurelio», murmuró hacia las estrellas, «mañana voy a ver a nuestros hijos. Voy a abrazarlos como debí haberlo hecho hace 70 años. Voy a conocer a mis nietos y bisnietos. Voy a estar presente en sus vidas el tiempo que me quede». Una brisa cálida sopló sobre ella, y Esperanza sintió como si fuera una caricia invisible de su esposo, confirmando que había tomado la decisión correcta. Se acomodó en el banco, usando su manta como almohada, y por primera vez en décadas se durmió sin llorar. En sus sueños, vio a Lupita y Miguelito como los había dejado, niños pequeños que corrían hacia ella con los brazos abiertos, gritando «¡Mamá!», con la alegría pura de quienes nunca habían dudado de ser amados. Pero ahora sabía que cuando los volviera a ver, serían adultos mayores, con sus propias historias, sus propias familias, sus propias cicatrices, y eso no la asustaba. Los amaría como eran ahora, no como los recordaba. El amanecer del día más importante de su vida llegó con una luz dorada que parecía creada especialmente para Esperanza. Se despertó en el banco sin la rigidez habitual en sus huesos, sin el dolor constante que había sido su compañero durante décadas. Era como si la noche anterior hubiera sido un puente entre la mujer rota que había sido y la madre que estaba a punto de volver a ser. Siguiendo las indicaciones de Jesús, caminó hacia la plaza de San Juan. El mercado ya bullía con la actividad matutina. Vendedores acomodando sus puestos, señoras comprando verduras frescas, el aroma de café y pan dulce mezclándose en el aire fresco de noviembre. Pero cuando llegó a la plaza no sabía exactamente qué buscar. «Vas a encontrar lo que necesitas», había dicho Jesús, pero ¿qué era exactamente lo que necesitaba? Se sentó en una banca bajo un árbol de jacaranda y observó el movimiento a su alrededor. Fue entonces cuando notó algo extraordinario. Por primera vez en 70 años, la gente no la evitaba. Los transeúntes no cruzaban la calle al verla. Los niños no se escondían detrás de sus madres. Algunos incluso le sonreían al pasar. «¿Se siente bien, señora?», le preguntó una mujer joven que vendía flores en la esquina. «La veo muy pensativa». Esperanza la miró con sorpresa. Era María, una florista que había visto cientos de veces durante años, pero que nunca antes le había dirigido la palabra. «Estoy bien, hija, muy bien, de hecho». María se acercó más, cargando un ramo de claveles blancos. «¿Sabe qué? Usted me recuerda a mi abuela». Tenía la misma mirada dulce. Se detuvo un momento, como si estuviera tomando una decisión importante. «¿Le puedo regalar estas flores? Son las últimas que me quedan de ayer y no quiero que se marchiten». Esperanza tomó los claveles con manos temblorosas. Era la primera vez en décadas que alguien le regalaba algo hermoso sin esperanza de recompensa. «Gracias, hija, son preciosas». «De nada. Y señora, no sé por qué, pero siento que hoy va a ser un día muy especial para usted». María tenía razón, aunque no podía saber por qué. Mientras Esperanza admiraba las flores, un hombre mayor se acercó a la banca. Era don Roberto, el dueño de una pequeña sastrería que había tenido su local en esa zona durante 40 años. «Disculpe, señora», dijo con voz gentil, «¿es usted la persona que siempre está por la iglesia de San Hipólito?» Esperanza asintió, preguntándose si venía a quejarse de su presencia.
Mi esposa y yo la hemos visto durante años. Siempre nos preguntamos si necesitaba ayuda, pero, bueno, uno nunca sabe cómo acercarse. Se sentó a su lado en la banca, con la naturalidad de quien conversa con una vecina. Verá, mi esposa falleció hace 2 meses. Al arreglar sus cosas encontré ropa que nunca usó, aún con etiquetas. Ella siempre decía que algún día encontraría a la persona correcta para regalarla. Don Roberto señaló hacia su tienda. ¿Le gustaría venir a ver? Creo que hay vestidos de su talla. Y también tengo un abrigo que le quedaría perfecto. Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el universo entero se hubiera confabulado para ayudarla en su regreso a casa. Señor, yo no tengo dinero para... No quiero dinero, la interrumpió don Roberto con firmeza. Quiero honor, la memoria de mi Dolores. Ella habría insistido en que usted tomara esas cosas. 1 hora después, Esperanza se miraba en el espejo de la sastrería con asombro. El vestido azul marino le quedaba perfecto, el abrigo gris la hacía ver digna y elegante. Don Roberto incluso le había regalado un par de zapatos cómodos que su esposa nunca había usado. «Se ve usted hermosa», dijo don Roberto con lágrimas en los ojos. Dolores estaría muy feliz de saber que su ropa va a acompañar a alguien en un momento importante. ¿Cómo sabe que es un momento importante? Porque veo en sus ojos lo mismo que vi en los de mi esposa el día que nos reencontramos después de años de separación durante la guerra. Es la mirada de alguien que va a reunirse con amor. Cuando salió de la sastrería, Esperanza ya no era reconocible como la indigente que había dormido en el banco la noche anterior. Pero lo más extraordinario no era el cambio físico, sino la transformación en cómo la gente la percibía. «¡Qué elegante se ve, señora!», le gritó el vendedor de periódicos desde su puesto. «¿Va a alguna celebración especial?», preguntó la señora de los tamales. Cada comentario amable, cada sonrisa, cada muestra de respeto era como una gota de agua sanadora para un alma que había estado sedienta durante 70 años. Se dirigió a la parada de autobuses que iba hacia Xochimilco, donde según las fotografías de Jesús aún vivía Miguel. No tenía dinero para el pasaje, pero tenía fe en que hasta eso se resolvería. Cuando llegó a la parada, se sentó en la banca y cerró los ojos, susurrando una oración. «Virgencita de Guadalupe, ayúdame a llegar a casa. Ayúdame a encontrar a mis hijos». Cuando abrió los ojos, había un billete de 100 pesos en el suelo, justo frente a sus pies. Miró alrededor buscando a quien pudiera habérsele caído, pero no había nadie cerca. Era como si la misma providencia estuviera abriendo el camino para su regreso. El autobús llegó minutos después, y cuando subió, el chofer la saludó con una sonrisa. «Buenos días, señora. ¿Va a Xochimilco?» «Sí, hijo, voy a casa». Y por primera vez en 70 años, esas palabras tenían un significado real y hermoso. El viaje en autobús hacia Xochimilco fue como un sueño que se desarrollaba en cámara lenta. Esperanza se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad se transformaba gradualmente de concreto y asfalto a canales verdes y chinampas florecidas. Cada kilómetro la acercaba más a un encuentro que había imaginado miles de veces durante 70 años, pero que nunca creyó posible. Sus manos, ahora limpias y cuidadas, gracias a don Roberto, sostenían las fotografías que Jesús le había mostrado. La imagen de Miguel en su taller de carpintería se había grabado en su memoria como un mapa del tesoro. Según la dirección que aparecía en una de las fotos, su hijo vivía en la calle Violeta, a pocas cuadras del mercado central. Cuando el autobús se detuvo en Xochimilco, Esperanza bajó con piernas temblorosas. No era nerviosismo físico, era la emoción pura de quien está a punto de recuperar algo que creía perdido para siempre.
El aire olía a tierra húmeda y flores, igual que en sus recuerdos de juventud cuando vivía ahí con Aurelio y los niños. Preguntó direcciones a un vendedor de flores en el mercado, y cuando mencionó el nombre de Miguel Morales, el hombre sonrió ampliamente. «Ay, don Miguel, todo el mundo lo conoce aquí. Es el mejor carpintero de Xochimilco. Un hombre muy bueno, siempre ayudando a la gente. Su taller está por allá, caminando 3 cuadras hacia el canal». Cada paso que daba hacia la calle Violeta era un latido más fuerte de su corazón. Las casas se veían diferentes a como las recordaba, más grandes, con antenas parabólicas y coches estacionados enfrente, pero la esencia del barrio seguía siendo la misma. Cuando llegó a la dirección indicada, se detuvo frente a un portón de madera pintado de verde. A través de la reja se veía un patio amplio donde varios hombres jóvenes trabajaban en diferentes proyectos de carpintería. El sonido de las herramientas y el olor a madera recién cortada llenaban el aire. Ahí, supervisando el trabajo de sus aprendices, estaba él. Miguel Morales, de 76 años, con el cabello completamente blanco pero la espalda aún recta, llevaba el mismo overol que usaba su padre cuando trabajaba en las chinampas. Sus manos, grandes y callosas, guiaban con paciencia a un joven que aprendía a tallar madera. Era su hijo. Su pequeño Miguelito, que había dejado siendo un niño de 6 años, ahora convertido en un hombre mayor, respetado, que enseñaba a otros como ella le había enseñado a él a tratar las cosas con cuidado. Esperanza se aferró a los barrotes de la reja, las lágrimas empezando a nublar su vista. Durante un momento se quedó paralizada, observando a su hijo como si fuera una aparición. ¿Cómo se acercaba una madre a un hijo después de 70 años de ausencia? Fue Miguel quien la notó primero. Levantó la vista de su trabajo y vio a una mujer mayor, elegantemente vestida, que lo observaba desde la calle con una intensidad extraña. Algo en esa mirada le resultó familiar, aunque no podía identificar qué. Se acercó al portón, limpiándose las manos en un trapo. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Busca algo en especial?» Esperanza trató de hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Después de tanto tiempo imaginando este momento, ahora no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a un hombre de 76 años que eres la madre que lo abandonó cuando era niño? Yo busco a Miguel Morales, logró murmurar finalmente. «Soy yo», respondió él con una sonrisa gentil. «¿Nos conocemos? Me parece que la he visto antes». Esperanza respiró profundo, buscando fuerza en los recuerdos de la noche anterior, en las palabras de Jesús, en las promesas de perdón que había recibido. «Miguel», dijo con voz temblorosa, soy tu madre». El mundo se detuvo. Miguel se quedó inmóvil, con el trapo todavía en las manos, procesando palabras que había esperado escuchar durante toda su vida adulta. Sus ojos recorrieron el rostro de esa mujer, buscando en las arrugas y los años los rasgos de la madre que recordaba. «¿Mamá?», susurró con voz quebrada. Y entonces, como si 70 años se desvanecieran en un instante, los ojos de Esperanza le confirmaron lo que su corazón ya sabía. Era ella. Era su madre, la mujer que había cargado en su corazón como una herida dulce durante 7 décadas. Miguel abrió el portón con manos temblorosas y se acercó a ella lentamente, como si temiera que fuera un espejismo que se desvanecería al contacto. «Mamá, ¿de verdad eres tú?» «Sí, hijo mío», respondió Esperanza con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Soy yo, he regresado». Miguel la abrazó entonces con una fuerza que parecía querer compensar todos los abrazos perdidos durante 70 años. Y en ese abrazo, Esperanza sintió que finalmente había llegado a casa.
El abrazo entre madre e hijo duró una eternidad y un instante al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los rostros bañados en lágrimas, pero sonreían con una felicidad que parecía irradiar luz propia. Los aprendices en el taller se habían acercado, curiosos por la escena, y Miguel les hizo una seña para que les dieran privacidad. «Mamá», repitió Miguel, como si necesitara asegurarse de que la palabra era real. «Durante toda mi vida he soñado con este momento. Papá me hizo prometer que nunca dejaríamos de buscarte». Esperanza se llevó las manos al pecho, sintiendo como si el corazón fuera a estallarle de emoción. «¿Tu papá? Aurelio está...» «Murió hace 5 años», dijo Miguel con ternura infinita. «Pero nunca dejó de hablar de ti, nunca dejó de amarte. Sus últimas palabras fueron para pedirme que te dijera, si algún día te encontraba, que te perdona y que te espera en el cielo». Las lágrimas de Esperanza se intensificaron, pero ahora eran lágrimas de liberación, de un peso que finalmente se levantaba después de décadas de cargar culpa innecesaria. «Hijo mío», murmuró, «he vivido 70 años creyendo que era la peor madre del mundo. He vivido en las calles castigándome por haberlos abandonado». Miguel tomó sus manos entre las suyas, manos que tenían la misma forma que las de su padre, las mismas que recordaba de su infancia. «Mamá, papá nos explicó todo cuando crecimos. Nos dijo que habías perdido a Carmelita y que el dolor te había vuelto loca de tristeza. Nos dijo que te fuiste porque creías que sin ti seríamos más felices. Nunca te odiamos, mamá. Solo queríamos encontrarte para decirte que entendíamos». Esperanza se desplomó sobre una silla de madera que Miguel había acercado, abrumada por la magnitud del perdón que estaba recibiendo. «¿Y Lupita? ¿Cómo está mi niña?» «Lupita está bien, mamá. Vive en Cuernavaca. Es maestra jubilada. Tiene una familia hermosa. Cuando le cuente que apareciste, va a llorar de felicidad. Lleva 70 años esperando este día». Miguel se sentó frente a ella en un banco de trabajo, y por un momento el tiempo se suspendió. Ahí estaban, madre e hijo, con 70 años de historias que contar, 70 años de vida que compartir en pocas horas. «Cuéntame de ti, hijo. Cuéntame todo. ¿Fuiste feliz? ¿Te casaste? ¿Tienes hijos?» Los ojos de Miguel se iluminaron con el orgullo de un hombre que había vivido una vida plena. «Me casé con Esperanza, mamá. Le pusimos tu nombre. Tenemos 3 hijos. Aurelio, como el abuelo. Carmelita, como mi hermana que murió. Y Miguel Jr. Todos son buenos muchachos. Tienen sus propias familias. Eres bisabuela de 6 nietos». Cada nombre era como una caricia al alma de Esperanza. Su familia no solo había sobrevivido sin ella, había prosperado, había crecido, había honrado la memoria de los que partieron. «¿Y tu esposa? ¿Esperanza está bien?» «Está perfecta, mamá. Cuando le cuente de ti, va a querer conocerte inmediatamente. Siempre me ha dicho que siente como si te conociera de toda la vida, por todas las historias que le he contado». Miguel se levantó y fue hacia una caja de madera que tenía en un rincón del taller. De ahí sacó un álbum de fotografías amarillentas y se lo extendió a su madre. «Mamá, quiero que veas algo». Esperanza abrió el álbum con manos temblorosas. En la primera página había una fotografía que la hizo jadear de emoción. Era ella misma, a los 18 años, cargando a Miguelito bebé, con Lupita parada a su lado, sonriendo sin dientes. «¿Cómo?» Papá guardó todas las fotografías. Nunca quiso que olvidáramos cómo eras. Mira. Página tras página, Esperanza vio su propia vida reflejada en momentos que había olvidado. Ella enseñando a Lupita a hacer flores de papel. Ella y Aurelio bailando en una fiesta del barrio. Ella cargando a Carmelita el día de su bautizo. Todas las Navidades, papá sacaba este álbum y nos contaba historias de cuando éramos pequeños contigo.
Nos enseñó a amarte aunque no estuvieras presente. Esperanza cerró el álbum y miró a su hijo con una admiración profunda. Aurelio fue un hombre extraordinario. Pudo haberse vuelto amargo, pudo haberles enseñado a odiarme, pero eligió el perdón. Nos enseñó que el amor verdadero no se acaba por la distancia ni por el tiempo, respondió Miguel, y que una madre que toma una decisión difícil desde el dolor no es una mala madre, es una madre humana. En ese momento, una mujer mayor entró al taller cargando una bandeja con café y pan dulce. Era Esperanza Morales de Morales, la esposa de Miguel, que había venido a traer el almuerzo a su esposo como hacía todos los días desde hacía 40 años. Al ver a la elegante señora sentada con su esposo, se detuvo en seco. «Miguel, ¿quién es tu visita?» Miguel se puso de pie con una sonrisa que iluminó todo el taller. «Esperanza, mi amor, quiero presentarte a alguien muy especial. Ella es mi madre, es Esperanza Morales. Mi mamá ha regresado a casa». La bandeja con café casi se le cae de las manos a Esperanza Morales de Morales cuando escuchó las palabras de su esposo. Durante 40 años de matrimonio, había escuchado historias sobre esa mujer, había visto sus fotografías en el álbum familiar, había puesto esa silla vacía en cada Navidad, esperando un milagro que parecía imposible. Su madre, murmuró con voz quebrada mirando alternativamente a Miguel y a la elegante señora que tenía enfrente. «Usted es Esperanza». La nuera se acercó lentamente, dejando la bandeja sobre una mesa de trabajo, y estudió el rostro de la mujer mayor. En esas facciones, envejecidas por el tiempo y el sufrimiento, reconoció los mismos ojos de su esposo, la misma forma de las manos que había heredado a sus hijos. «Ay, Dios mío», susurró, «es usted, es realmente usted». Sin dudarlo un segundo, la nuera abrazó a Esperanza con una calidez que la sorprendió completamente. No había reproches, no había cuestionamientos, solo una aceptación inmediata y amorosa. «Señora Esperanza», dijo con lágrimas en los ojos, «he rezado por este momento durante 40 años. He puesto su lugar en la mesa cada Navidad, esperando que algún día regresara a casa». Esperanza se sintió abrumada por tanto amor inesperado. Había imaginado encontrar resentimiento, preguntas difíciles, tal vez tolerancia condescendiente. Pero lo que encontró fue una familia que había estado incompleta sin ella, que la había mantenido viva en sus corazones durante 7 décadas. «Hija», murmuró Esperanza, usando esa palabra por primera vez en 70 años. «¿De verdad me aceptas? Después de saber que abandoné a tu esposo cuando era niño». «Señora», respondió la nuera con firmeza, «usted no abandonó a Miguel. Usted tomó la decisión más difícil que puede tomar una madre, irse creyendo que así sus hijos serían más felices. Don Aurelio nos enseñó eso, y Miguel me lo enseñó a mí. Usted es la madre que nos faltaba en esta familia». En ese momento, como si el destino hubiera orquestado el momento perfecto, llegaron los hijos de Miguel acompañados de sus propias familias. Era la hora del almuerzo familiar, una tradición que mantenían religiosamente todos los días. Aurelio Jr., de 45 años y con un parecido asombroso al abuelo del que llevaba el nombre, fue el primero en entrar. Detrás venían Carmelita, de 42 años, y Miguel Jr., de 40, cada uno con sus respectivos cónyuges e hijos. «Papá, ¿quién es la visita?», preguntó Carmelita mientras los nietos corrían hacia Miguel para abrazarlo como hacían siempre. Miguel tomó aire profundamente, sabiendo que estaba a punto de cambiar la vida de toda su familia. «Hijos, quiero presentarles a alguien muy especial. Esta señora es su abuela Esperanza. Es mi madre. Su abuela ha regresado a casa después de 70 años». El silencio que siguió fue absoluto.
Los adultos se quedaron inmóviles, procesando una información que habían escuchado como leyenda familiar, pero que nunca creyeron vivir. Los niños, inocentes de la magnitud del momento, simplemente miraron con curiosidad a la elegante señora mayor. Fue Carmelita quien reaccionó primero. Se acercó lentamente a Esperanza, estudiando su rostro con la intensidad de quien busca confirmar un milagro. «¿Abuela?», susurró con voz temblorosa. «¿Es usted realmente nuestra abuela Esperanza?». «Sí, niña mía», respondió Esperanza con lágrimas rodando por sus mejillas. «Soy tu abuela. Llevo tu nombre por mi hijita que murió hace muchos años». Carmelita se arrodilló frente a la silla de Esperanza y tomó sus manos entre las suyas. «Abuela, toda mi vida he querido conocerla. Papá nos ha contado tantas historias. He soñado con este momento desde que era pequeña». Uno a uno, los hijos y nietos de Miguel se acercaron para conocer a la abuela, que había sido más un mito familiar que una realidad. Pero no había extrañeza ni incomodidad. Era como si el amor que Aurelio y Miguel habían cultivado durante décadas hubiera preparado el terreno para este reencuentro. Los nietos, con la naturalidad propia de la infancia, la abrazaron sin reservas. Para ellos, simplemente había llegado la abuela de la que tanto habían escuchado hablar. «Abuela», le dijo el más pequeño, un niño de 6 años, «¿ahora va a venir a comer con nosotros todos los días?». La pregunta inocente tocó el corazón de toda la familia. Esperanza miró a Miguel, después a su nuera, luego a sus nietos y bisnietos, buscando una respuesta en sus rostros. «Si ustedes me quieren aquí», murmuró con humildad, «no hay ningún lugar en el mundo donde prefiera estar». «Por supuesto que la queremos aquí», respondió Miguel con firmeza. «Esta es su casa, mamá. Siempre lo ha sido. Solo estábamos esperando que regresara a ocupar su lugar». Y por primera vez en 70 años, Esperanza Morales se sintió parte de una familia nuevamente. Los días siguientes al reencuentro fueron como vivir en un sueño del que Esperanza no quería despertar. Miguel había insistido en que se quedara en la habitación que habían preparado especialmente para ella. Luminosa, con ventanas que daban al jardín, decorada con fotografías familiares que incluían las pocas imágenes que tenían de ella cuando era joven. Pero lo más extraordinario no era tener una cama cómoda o comida caliente después de 70 años. Lo más extraordinario era redescubrir lo que significa ser necesaria, ser querida, tener un propósito más allá de la mera supervivencia. Los nietos la visitaban diariamente después de la escuela, pidiéndole que les contara historias de los tiempos antiguos. Esperanza descubrió que tenía una habilidad natural para cautivar a los niños con relatos de cómo era la vida cuando no había televisión ni computadoras, cuando los juegos se hacían con piedras y palos, cuando las familias se reunían en las noches a contar leyendas a la luz de las velas. «Abuela», le preguntó Sofía, su bisnieta de 8 años, «¿es cierto que usted conoció a la Virgen de Guadalupe?». Esperanza sonrió con ternura. Los niños tenían esa capacidad de hacer preguntas que iban directo al corazón de las cosas importantes. «No, mi niña, pero sí creo que ella me cuidó durante todos estos años, incluso cuando yo no me daba cuenta». Una semana después del reencuentro, Miguel organizó algo que Esperanza no esperaba: un viaje a Cuernavaca para reencontrarse con Lupita. El viaje en coche fue silencioso, pero lleno de expectativa. Esperanza sostenía en sus manos un ramo de claveles blancos, iguales a los que había recibido de María la florista el día que comenzó su regreso a casa. Miguel había llamado a su hermana para avisarle, pero no le había dado detalles, simplemente le había dicho que tenía una sorpresa que cambiaría su vida. Cuando llegaron a la casa de Lupita en Cuernavaca, una hermosa residencia rodeada de jardines,
Esperanza sintió que las piernas le temblaban. A través de la ventana del coche pudo ver a una mujer mayor, de cabello plateado y sonrisa gentil, que regaba las plantas del jardín delantero. Era Lupita, su niña, ahora una mujer de 78 años, abuela y bisabuela, pero con los mismos gestos delicados que recordaba de cuando tenía 8 años. Miguel bajó primero y saludó a su hermana con un abrazo. «Lupita, te traje la sorpresa que te prometí». Lupita miró hacia el coche con curiosidad, secándose las manos en el delantal. «¿Quién es, Miguel? ¿Por qué tanto misterio?» Miguel abrió la puerta del coche y ayudó a bajar a Esperanza. Cuando Lupita vio a esa elegante señora mayor caminando hacia ella con un ramo de flores, algo en su corazón comenzó a latir de manera diferente. Había algo familiar en esa forma de caminar, en esa manera de sostener las flores, en esos ojos que la miraban con una intensidad que le cortaba el aliento. «Lupita», dijo Esperanza cuando estuvo lo suficientemente cerca, «soy tu mamá. He regresado a casa». El ramo de flores se cayó de las manos de Lupita. Se llevó las manos a la boca, ahogando un grito que era mitad sorpresa y mitad alegría. «¿Mamá?», susurró con voz de niña pequeña. «¿Mamá? ¿Eres tú?» «Sí, mi niña, soy yo». Lupita corrió hacia ella como si volviera a tener 8 años, y el abrazo que se dieron fue tan intenso que pareció suspender el tiempo. Madre e hija lloraron juntas, sanando con lágrimas heridas que habían estado abiertas durante 7 décadas. «Mamá», sollozaba Lupita, «te he buscado toda mi vida. He ido a todas las iglesias del centro. He preguntado en todos los albergues. Nunca perdí la esperanza de encontrarte». «Perdóname, hija mía», murmuró Esperanza acariciando el cabello plateado de su hija. «Perdóname por haberte dejado cuando más me necesitabas». «No hay nada que perdonar, mamá. Papá nos explicó todo. Entendimos que te fuiste porque el dolor te había vuelto loca. Solo queríamos que supieras que te amábamos, que te necesitábamos, que nunca dejamos de esperarte». Esa noche, la casa de Lupita se llenó de familia. Los hijos y nietos de Lupita llegaron para conocer a la abuela, que había sido más leyenda que realidad. La mesa del comedor, que normalmente sentaba a 8 personas, se extendió para acomodar a 15, mientras cenaban pozole y tamales, rodeada de 3 generaciones que la escuchaban con atención reverente. Esperanza les contó su historia. No omitió nada. Les habló de los 70 años en las calles, del frío y el hambre, de la culpa que había cargado, de las noches en que había querido morir de tristeza. Pero también les habló de la noche en que Jesús la había visitado, de cómo había recibido perdón y esperanza, de cómo había encontrado fuerzas para regresar a casa. ¿De verdad cree que fue Jesús, abuela?, preguntó uno de sus nietos, un joven universitario con la curiosidad propia de quien está descubriendo el mundo. Esperanza sonrió con una paz que irradiaba certeza. «Hijo, durante 70 años viví en el infierno del autocastigo. Una sola noche de conversación con él me devolvió al cielo del amor familiar. Si eso no fue un milagro, entonces no sé qué puede serlo». Y por primera vez en su vida toda su familia reunida alrededor de una mesa comprendió que los milagros no siempre llegan con luces y trompetas. A veces llegan silenciosamente, en forma de perdón, de oportunidades inesperadas, de manos extendidas cuando más las necesitamos. 2 años después de su regreso a casa, Esperanza Morales se había convertido en el corazón palpitante de una familia que ahora se extendía por toda la zona central de México. Ya no era solo la abuela que había regresado, era la matriarca que había unido a 3 generaciones con su historia de redención y perdón. En la sala de la casa de Miguel, donde ahora vivía permanentemente, había un altar pequeño pero significativo. En el centro estaba la fotografía de Aurelio el día de su boda.
sonriendo junto a una Esperanza de 17 años. A los lados, velas que se encendían cada domingo y flores frescas que ella misma cultivaba en el jardín que había creado en el patio trasero. Cada mañana le agradezco a Aurelio por enseñar a nuestros hijos a perdonar. Le contaba a sus bisnietos cuando la encontraban rezando frente al altar. Y cada noche le pido a la Virgencita que me dé fuerzas para ser la abuela que ustedes merecen. Su impacto había trascendido las fronteras familiares. La historia de la anciana que había vivido 70 años en las calles antes de reencontrarse con sus hijos se había extendido por todo Xochimilco. Esperanza había comenzado a visitar albergues y comedores comunitarios no para buscar ayuda, sino para ofrecerla. Señora Esperanza, le decían las personas en situación de calle que la reconocían. ¿Cómo le hizo para salir de esto? Su respuesta era siempre la misma, dicha con la humildad de quien ha caminado en sus zapatos. No fui yo quien salió, hijo. Fue el amor de mi familia y la misericordia de Dios que me rescataron cuando yo ya había perdido toda esperanza. Todos los viernes Esperanza organizaba lo que la familia llamaba las cenas de los milagros. En la mesa de Miguel se sentaban no solo los familiares, sino también personas que ella había conocido en los albergues. Ancianos solos, madres solteras, jóvenes que habían perdido el rumbo. La regla era simple, nadie se iba con hambre y todos eran tratados con la misma dignidad. «Abuela», le preguntó un día Carmelita, su nieta, «¿por qué invita a tanta gente que no conocemos?» Esperanza la miró con esos ojos que ahora irradiaban sabiduría nacida del sufrimiento transformado en compasión. «Niña, durante 70 años yo fui esa gente que nadie conocía. Fui la extraña a quien todos evitaban. Ahora que tengo una mesa donde sentarme, no puedo olvidar a quienes siguen buscando una silla». El día de su 90 cumpleaños, celebrado en el jardín de la casa con más de 50 familiares presentes, Esperanza pidió silencio para hacer un anuncio que nadie esperaba. «Hijos, nietos, bisnietos», comenzó con voz firme a pesar de su edad, «quiero contarles algo importante. He decidido donar el dinero que tengo ahorrado para crear un centro de día para personas mayores en situación de calle». La familia la miró con sorpresa. Durante 2 años había sido muy austera con sus gastos y todos pensaban que simplemente había desarrollado el hábito de la pobreza. «¿Dinero ahorrado, abuela?», preguntó Miguel Jr. con curiosidad. Esperanza sonrió con esa mezcla de travesura y sabiduría que la caracterizaba. «Durante 70 años, cada moneda que recibí la guardé en escondites secretos por toda la ciudad. Nunca la gasté, porque no me sentía digna de nada bueno. La semana pasada, con ayuda de algunos amigos que conocían mis lugares, recuperamos 380,000 pesos. El silencio que siguió fue de asombro absoluto. «Ese dinero no es mío», continuó. «Es de todos los días de hambre, de todas las noches de frío, de todas las lágrimas que derramé creyendo que no valía nada. Ahora quiero que sirva para que otros no pasen por lo mismo que yo pasé». Miguel se acercó a su madre y la abrazó con orgullo infinito. «Mamá, cada día me sorprende más. ¿Cómo se le ocurrió esta idea? Porque el otro día en el albergue conocí a una señora de 75 años que acaba de llegar a las calles. Se llama Rosa, y en sus ojos vi el mismo miedo que yo tuve durante décadas. Vi a alguien que necesita lo que yo necesité. No solo comida y techo, sino dignidad, propósito, la certeza de que su vida todavía tiene valor». 6 meses después, el Centro de Día Esperanza Nueva abrió sus puertas en un local donado por el gobierno municipal de Xochimilco. No era solo un lugar donde las personas mayores en situación vulnerable podían bañarse, comer y descansar. Era un espacio donde podían enseñar oficios, contar sus historias, sentirse útiles y valorados.
Esperanza, a pesar de su edad, insistía en estar ahí todos los días, no como directora, sino como voluntaria. La veían llegar cada mañana con su bastón tallado por Miguel, vestida siempre con dignidad, saludando a cada persona por su nombre. «Buenos días, don Evaristo». ¿Cómo amaneció su artritis? ¿Doña Carmen ya les enseñó a las muchachas a tejer como me prometió? Joven Alberto, sigue escribiendo esos poemas tan bonitos. Una tarde de diciembre, mientras Esperanza ayudaba a servir la cena en el centro, sintió una presencia familiar. Volteó hacia la puerta y ahí estaba él nuevamente. Jesús, con la misma túnica clara, la misma sonrisa de paz infinita. Nadie más parecía verlo, pero para ella era tan real como el día que lo había conocido bajo el portal de la iglesia. «¿Estás contenta con tu nueva vida?», le preguntó sin palabras, comunicándose directamente con su corazón. «Más que contenta», respondió Esperanza en silencio. «Estoy completa. Encontré para qué servía todo ese sufrimiento. ¿Para qué servía? Para entender el dolor de otros, para saber exactamente qué necesitan quienes se sienten perdidos. Para poder amar sin juzgar, porque yo también estuve en el lugar más oscuro». Jesús asintió con aprobación y comenzó a desvanecerse lentamente. «Tu misión en la tierra está cumplida, Esperanza. Has convertido tu dolor en medicina para otros». Esa noche, Esperanza Morales se durmió en su cama cómoda, rodeada de fotografías familiares, con el corazón en paz. A la mañana siguiente, Miguel la encontró sonriendo tranquilamente, como si estuviera teniendo el sueño más hermoso de su vida. Había partido durante el sueño, a los 90 años, después de vivir 2 años de la felicidad más pura que había conocido jamás. En su funeral, el centro Esperanza Nueva se llenó de gente que nadie en la familia conocía, personas en situación de calle que habían encontrado dignidad gracias a ella, familias que habían sido ayudadas, trabajadores sociales que habían aprendido de su sabiduría. Miguel leyó una carta que ella había escrito para ser abierta después de su muerte. «No lloren por mí. Durante 70 años viví muerta en vida. Los últimos 2 años viví más intensamente que en todo el resto de mi existencia. Aprendí que nunca es demasiado tarde para regresar a casa, nunca es demasiado tarde para el perdón, nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito. El amor no tiene fecha de caducidad. El mayor milagro no es escapar del sufrimiento, sino transformarlo en sabiduría que puede sanar a otros. Nunca subestimes el poder de una segunda oportunidad, porque en cualquier momento, en cualquier lugar, puede aparecer una mano extendida que cambie todo». ¿Qué enseñanza te tocó más profundamente en la historia de Esperanza? Comparte en los comentarios cómo planeas extender compasión a quienes más lo necesitan y suscríbete para más historias que despiertan la esperanza en los corazones que más han sufrido.